¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la iglesia La Casa. Bienvenidos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
bueno es estar de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos directo a las Escrituras, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por el contenido tan maravilloso a esta iglesia, Señor, la cual tú te dirigiste a ella y le honraste de una manera tan maravillosa. Gracias por lo mucho que podemos aprender de ella en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús se está dirigiendo a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es muy interesante cuando la estudiamos en el ambiente, en el contexto de las iglesias a las que habló nuestro Señor en el primer siglo por el apóstol Juan. Filadelfia fue fundada por el rey Átalo y le puso su nombre en honor a un hermano que él quiso mucho, y en honor al hermano la llamó Filadelfia, que quiere decir amor entre hermanos o amor fraternal. Lo hermoso es que la iglesia conservó este precioso nombre, lo cual nos da una identidad de lo que era la iglesia. En el año 17 después de Cristo, la ciudad de Filadelfia sufrió un gran terremoto que destruyó en gran parte la ciudad. Así que cuando estudiamos un poco de la localidad de Filadelfia, Filadelfia se encontraba en un terreno que era un poco inestable. De vez en cuando se sentían réplicas de temblores, lo cual hacía a los habitantes de ese lugar personas vulnerables, y de esa forma aprendieron a vivir en confianza. Y fue en este ambiente que la iglesia nació. Es tan importante entender este contexto porque es parte del mensaje que nuestro Señor dirigió a aquella preciosa iglesia. El Señor se dirigió a ella y la alabó. Era una iglesia pequeña, no era una iglesia grande ni majestuosa. La palabra de Dios nos da muchos rasgos de esta iglesia. Primeramente, era una iglesia que se amaba profundamente. En medio de las adversidades, como los terremotos que existen en la vida, aprendió a aferrarse en Dios y a aferrarse mutuamente. Ellos conservaron el nombre de Filadelfia, lo cual indica que decidieron, fue una decisión del corazón, apegarse mutuamente. Es tan importante este principio de amor fraternal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que como hermanos nos necesitamos profundamente. Necesitamos el uno del otro. Necesitamos el apoyo, la oración. Necesitamos el consejo sabio. Necesitamos la exhortación, la corrección y aún la disciplina. Pero todo esto fundado en amor. Esta fue una iglesia que se aprendió a amar mutuamente. ¿Por qué? Porque eran vulnerables, no solo porque eran pequeños, sino porque la ciudad era inestable y habían réplicas de terremotos. Los estudiosos han dicho que
La vida es muy similar a una circunstancia de terremoto, de adversidades, y que el hombre puede manejar aproximadamente el 90% de sus circunstancias. Pero hay circunstancias que no se pueden manejar. Muchos creen que aproximadamente el 10% son inmanejables. Podemos pensar un momento en estas circunstancias de adversidad, cuando la vida o las cosas se nos vuelven inmanejables. Alguien dijo que el carácter es lo que el hombre es en una circunstancia inmanejable. ¿Puedes imaginar esto? El carácter de una persona se forja mucho y expresa lo que es cuando todo está sin control. Es fácil ser persona, es fácil ser dulce, es fácil ser amable, es fácil ser asequible, es fácil cuando todo está bajo control y las circunstancias aparentemente funcionan como flor y todo va bien. Pero cuando las circunstancias se salen de control, no es fácil ser, porque esta circunstancia nos permite mostrar lo que realmente tú y yo somos. Te pregunto, ¿quién eres tú cuando las circunstancias se salen de control? Así que el Señor nos permite, en su misericordia, ser probados en medio de circunstancias incontrolables. Es parte del proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Esta iglesia había experimentado a vivir de esta forma debido a las circunstancias inestables en el cual vivían en Filadelfia. Pero aprendieron a confiarse en Dios. Qué hermosa es la confianza. Por eso nuestro Señor se dirigió a ella diciendo: así dice el santo, el verdadero. Y él usó una palabra muy preciosa hacia su propio nombre. La palabra el verdadero. Significa que ese ser no cambia, que ese ser glorioso es inmutable, que ese ser no varía, no hay sombra, no hay mudanza, que ese ser ha prometido ser fiel, constante con aquellos que han decidido confiarse en Él. Ese es un ser que nos da seguridad y confianza en medio de las adversidades de la vida. Él se hizo llamar el verdadero, el que tiene la autoridad total, pues tiene la llave de David, que es símbolo de autoridad plena. Qué maravilloso nombre se dio a sí mismo el Señor para hablarle a aquella iglesia tan frágil, tan débil y necesitada. Entonces, Dios usa la prueba. ¿Para qué? Para formar carácter en nosotros. Por eso la prueba es una bendición. Mirada desde el ángulo divino, la prueba nos enriquece sobremanera. Por eso el apóstol Santiago y el apóstol Pedro nos invitan a gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce carácter, dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, y en primera de Pedro 1, 6, dice la palabra que la prueba de nuestra fe es tan necesaria y que Dios forja nuestra fe como el oro se refina en el fuego. Así, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ha de ser probada por la prueba. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, honra y gloria para el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que es hermoso el fruto que ha de dejar la prueba. Es así entonces que Dios se especializa en probarnos. ¿Por qué? Porque Él está interesado en forjar nuestro carácter. Alguien dijo: ¿cómo
¿sabe un fundidor que el fuego ha sido suficiente en el metal? Y él mismo respondió: cuando el fundidor ve su rostro en el metal. Y esta es la obra de Dios. Cuando Él sabe que ya la prueba es suficiente, cuando la imagen de Cristo es reflejada en el vaso en el cual va a ser glorificado, en el espejo donde Él se ha de mirar, que somos tú y yo. Eso es la obra de Dios. Así que esta pequeña y hermosa iglesia fue una iglesia probada, y ella aprendió a sujetarse, aprendió a tener en Jesús la suficiencia, la plenitud, y aprendió a vivir como haciendo de nuestro Señor la verdadera riqueza de su vida. Era una iglesia hermosa cuando empezamos a descubrirla, pero también decidió amarse mutuamente como hermanos. En ese amor se ligaron, se comprometieron mutuamente y se apoyaron unos a otros. Esa es la expresión de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es más que ir a un culto y levantar las manos. La iglesia de Cristo es un compromiso mutuo de amor entre hermanos. Eso es Filadelfia. Qué hermosa es entonces esta iglesia. También Jesús le dijo a esta preciosa iglesia: yo conozco exactamente todo lo que eres, conozco tu corazón, conozco todo de ti, conozco tus actos, y también conozco algo más, conozco que tienes poca fuerza. Qué hermosa era esta iglesia. No era una iglesia demasiado fuerte, ni muy visible, ni llena de actos expresivos para impactar una ciudad. No, era una iglesia pequeña, pero una iglesia que se comprometió seriamente con el nombre del Señor Jesucristo y con sus santas palabras. Era débil, pero hizo de Jesús la suficiencia. Me hace acordar en Mateo capítulo 5, cuando la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, se describe como una iglesia pobre de espíritu, insuficiente en sí misma. Había hecho de Jesús su suficiencia. Qué iglesia tan rica era entonces, porque en esencia era pobre, pero su riqueza era nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera riqueza de todo ser humano, de toda genuina iglesia. Y es lo que Jesús está describiendo de ella. Conozco que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Era una iglesia tan comprometida con la persona de Cristo. Me gusta esto. Con la persona de Cristo. La visión de esa iglesia era la persona de Cristo. Esta iglesia no tenía otra visión. Estaba comprometida con el carácter y la naturaleza de Cristo. Esta iglesia era una luz en la ciudad. Aunque era pequeña, alumbraba la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque la gloria del Evangelio brilla en el rostro de Jesucristo. Así que esa iglesia expresaba, era una cátedra de vida para esa ciudad, porque en sus actos expresaba a Cristo. Y no solo expresaba a Cristo, sino que estaba totalmente comprometida con la palabra de Dios. Había anclado su fe y su suficiencia en la plenitud de las promesas de Dios. Había hecho de la palabra de Dios su única herencia y riqueza. Se había confiado plenamente en aquel que era el fiel y verdadero. Recuerdo que hace muchos años, en medio de una gran prueba, una terrible aflicción por la cual el Señor nos permitió pasar, estando yo en una situación de despojo inmensa, un hermano
me llamó. Ese hermano no era un hombre espiritual. Por eso me impresionó lo que él me estaba diciendo. Hermano Julio, yo hoy estuve pensando en ti y me tomé el tiempo para orar por ti. Y le pedí a Dios una palabra para ti. Eso no era habitual en aquel hombre. Yo lo conocía. Este hombre se la dedicaba horas y horas a su trabajo. Por lo tanto, tenía muy poco para estudiar y meditar en las Sagradas Escrituras. Pero cuál sorprendente fue cuando me leyó estas palabras. Yo conozco tus obras y aunque tienes poca fuerza, así me sentía yo, totalmente desnudo y vulnerable, sin fuerza alguna. Pero lo que aprendí aquel día era que el Señor me había llevado a esa circunstancia para enseñarme que Él debía ser nuestra plena suficiencia. Y luego leyó: conozco tus obras, que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y te has comprometido con mi palabra. Oh, aquella promesa llegó a ser un bálsamo para mi corazón. Me aferré de ellas, le agradecí a Dios, me vi en esa perspectiva y pude entrar en un reposo, en un descanso, aunque la prueba siguió, pero la promesa me consoló. ¡Qué grande es el Señor! Aquella iglesia era preciosa, era pequeña, pero grande para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos leyendo, solo resaltaré una cosa más. El Señor dijo algo muy precioso a aquella iglesia. Le dijo: he aquí, yo abro una puerta para ti. Tengo una puerta que nadie puede cerrar, porque yo tengo la llave de David, la llave que puede abrir toda puerta y nadie la puede cerrar, y la llave que puede cerrar toda puerta y nadie puede abrir. Esta iglesia era una iglesia llena de oportunidades. ¿Sabes por qué? Yo he visto en el camino algo que lo puedo decir concretamente. Es un principio del reino de Dios. Cuando alguien está comprometido con el nombre de nuestro Señor Jesucristo como el todo de su vida y con su santa palabra, hay puertas abiertas sin número. Puertas de oportunidades, no para sí mismo, no para hacerse rico, ni poderoso, ni famoso. No, Dios no abre ese tipo de puertas. La puerta que Dios tenía abierta era para que esta iglesia preciosa siguiera colaborando en el propósito eterno de Dios, para que siguiera desarrollando su identidad celestial, su llamamiento celestial, para que siguiera arduamente colaborando con Cristo. Es así. La mayor gloria de la vida ha de ser un colaborador de Cristo. Es lo máximo, la mayor gloria, el mayor acto que puede existir. Colaborar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor le abría a aquella preciosa iglesia una puerta de oportunidades. El cielo estaba abierto para ella. El cielo estaba abierto para traer a nuestro Señor Jesucristo, para hacerlo real, para entregarle lo que necesitaba, pues era una iglesia comprometida con la misión de su Señor Jesucristo, que son las almas. Este es el llamado de Dios para toda iglesia genuina, para todo ministro de Cristo. Así dice el fiel, el verdadero y el santo: yo conozco tus obras, que aunque eres muy pequeño, no has negado mi nombre y has guardado la palabra de mi paciencia. Yo abro una puerta para ti que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. Y te he guardado y te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre la humanidad. Gracias, Señor Jesús, por ser tan pleno y suficiente para nosotros.
Gracias por mis hermanos, los que están en diferentes pruebas y adversidades. Oro por ellos, ayúdales a entender lo que tú estás haciendo con ellos al forjarlos en el carácter y enriquecerlos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.